Gloria a Dios, amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En la presencia de Dios, ¿verdad? Hay plenitud de gozo, hermanos, y es por eso que vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a darle gloria, vamos a darle honra, alabanza, pues Él la merece. Vamos a cantar el coro que dice, Dios está aquí, y después vamos a orar a nuestro Dios y a pedirle que sea con nosotros. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Cristo vive, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y Él me puede escuchar. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y Él me puede escuchar. Le alabo, y mi alma no se cansa de alabarle. Le alabo, mientras vida exista en mi ser. Oramos a Dios. Padre nuestro que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, nos acercamos ante tu divina presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, rogándote, Señor, que limpies nuestra vida, bendito Dios, que laves, Señor, nuestra vida de toda inmundicia, de toda maldad, bendito Dios. Y aquí estamos, Señor, para que tu Espíritu Santo haga la obra, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a cada momento de nuestra vida, Señor, pues sin tu ayuda no sabríamos qué hacer, Padre, pero tú eres bueno y eres fiel para ayudarnos, Señor, a caminar en este camino, bendito Dios, que lleva a la vida eterna, mi Dios. Ayúdanos, bendito Padre, te necesitamos a cada instante de nuestra vida, oh Dios. Aquí está nuestra vida delante de ti, mi Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Tú conoces nuestras dificultades, oh Dios. Conoce nuestro corazón, bendito Padre, pero ayúdanos. Conoce la lucha que cada uno pasa, bendito Dios. Conoce, Señor, los momentos difíciles, mi Dios. Cuántos pasando por enfermedades, por problemas, dificultades, bendito Dios. Bendito Padre, que están pasando ahí en su hogar, bendito Dios. Tú conoces, Señor, todas las cosas, Padre, pero da de tu gracia para que pueda cada uno vencer, bendito Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a llenarnos de ti a cada instante de nuestra vida, para no desanimarnos, Dios, para no dejar de sentir tu presencia en nuestra vida, Padre, que cada día, bendito Dios, tú seas quien nos sostenga, a pesar de todas las cosas, mi Dios, seas con nosotros, para poder vencer, para poder, bendito Dios, agradar delante de tu presencia. Quita todo lo que no te agrade, Dios. Ayúdanos a obedecerte, Padre Celestial, y así, mi Dios amado, sabemos que un día, Padre, hemos de mirar tu rostro, pero ayúdanos a prepararnos, bendito Dios. Ayúdanos, mi Dios, para así estar velando por nuestra vida espiritual, que ninguno duerma espiritualmente, mi Dios amado, que todos estemos velando y orando, Padre Celestial, a cada momento de nuestra vida, Padre eterno. Aquí estamos ante ti, Padre Celestial. Sé en este servicio, mi Dios, vengas a bendecir esta dominical, oh Dios, y así, Padre, tu precioso nombre sea glorificado y exaltado.
vives por siempre, reinas por siempre, Señor. Ayuda, Señor, a nuestro hermano que está en la música. Ayuda, Señor, a nuestro hermano que ha de dar tu palabra. Y así, mi Dios, uses nuestra vida, mi Dios, esperando sea agradable delante de ti, Padre Santo, y que cada alabanza, mi Dios, pueda llegar hasta tu trono. Muchas gracias, oh Dios, por todo lo que haces, por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ocupen su lugar, hermanos, y vamos a cantar el himno 1. Dice este himno: a Cristo doy mi canto. ¿A quién más, hermanos, sino solamente aquel que nos libró, verdad, de quebranto y que nos guía? Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Cristo Jesús merece toda la gloria, merece toda honra, alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Amén. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía. Tu nombre es en mi oído dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Viviendo he de ensalzarte, y si abandono el suelo, veránme ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir cantando, hermanos, y lo vamos a hacer con el himno 4. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Cristo vive, aleluya. Así vamos a seguir glorificando al Señor, aleluya. Bendito sea su santo nombre, Él es bueno, Él, verdad, nos da seguridad, sus promesas son fieles, son verdaderas.
Él es grande, hermanos. Aleluya, gloria a Dios, amén. Alabad a Jehová porque es bueno, su promesa cumplida ya está. En las almas de aquí que quieren consagrarse y servirle en verdad, apartados de toda malicia, sujetados a la libertad, con que Cristo por su sacrificio nos libró y nos dio santidad. Muy seguros estamos que Cristo por su sangre las almas limpió, de los pueblos que unidos estamos, dando gloria a su nombre y honor. El bautismo que ya recibimos por mandato de mi Salvador es la prueba de limpia conciencia presentada a Jehová nuestro Dios. Nicodemo fue un grande maestro que enseñaba al pueblo de Israel. Este vino a Jesús en la noche, convencido y queriendo creer. Y Jesús, conociendo su intento, le responde: si a Dios quieres ver, no tan solo tú te maravilles, necesario te es renacer. Cristo en forma de Dios se ha humillado, a la tierra del cielo bajó, pero hoy Él está coronado, aunque antes primero sufrió. Desde entonces a mí me ha salvado y mi deuda por Él se pagó. En mi vida jamás he estado tan feliz y gozoso como hoy. Aleluya. Y hermanos, el Señor nos da felicidad, nos da gozo y por eso nos alegramos, pero también es necesario, ¿verdad?, que nosotros escuchemos palabra de Dios en este día y así, ¿verdad?, después de cantar unos coros vamos a quedar atentos a escuchar la lección del consejero con la ayuda de nuestro Dios. Cantamos ese coro que dice: yo encontré en la Biblia Sagrada, coro 224 y así el 222. Señor, ¿a quién iremos? Aleluya. Y así quedamos atentos a nuestro hermano Ezequiel. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él, verdad, es esa luz que vino a brillar en nuestro corazón, que sigue brillando en los corazones. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo encontré en la Biblia Sagrada una luz y una luz. Yo encontré en la Biblia Sagrada una luz y una luz. Esa luz era Jesús, el dueño de mi corazón. Esa luz era Jesús, el dueño de mi corazón. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios vivo.
la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Quedamos atentos. Glorificado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta mañana. Con la ayuda del Señor vamos así a tener nuestra escuela dominical y el nombre del Señor ha de ser bendecido. Gloria a Dios. Bueno, tenemos la primera lección correspondiente al mes de octubre. Tenemos ya nuestro consejero fiel del mes de octubre, con la ayuda de Dios, la lección número 636, que nos dice el tema general, la doctrina de los apóstoles. El tema del mes es Jesucristo es superior a Adán. El título del día de hoy en esta lección es Solo Cristo nos reconcilia con el Padre. Así es, hermanos. Solo Cristo nos reconcilia con el Padre. El texto áureo de la lección de hoy dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. El texto áureo de la lección de hoy dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Lo decimos una vez más y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La verdad práctica de la lección de hoy y lo que tenemos que poner en práctica es reconocer esto. Adán y su pecado arruinó nuestra relación con Dios, pero solo Cristo nos reconcilia con el Padre. Solamente Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bendito sea Dios. La porción básica la tenemos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, los versículos 12 al 14, con la ayuda del Señor. Vamos a orar a Dios y vamos así iniciar, hermanos, nuestra escuela dominical, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por este momento, esta oportunidad que tú das, Señor, de estar aquí para una vez más prestar atención a las enseñanzas de nuestra escuela dominical que tenemos, Señor, hoy en este día. Te pido que tomes en tus manos mi vida, dame de tu ayuda, dame de tu gracia, bendice a todos nuestros hermanos que van a estar atentos a tu palabra y que tu nombre pues sea glorificado. Que tu palabra sea comprensiva, que tu palabra sea, Señor, ciertamente, pues Señor, una bendición para todos y que podamos entender lo que tú aquí nos has de dar. Tómame en tus manos, dame de tu ayuda, dame de tu gracia. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Cristo, nuestro bendito y sublime Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues ocupen su lugar con la ayuda de Dios y nos dice nuestra lección: existen situaciones familiares, laborales y legales en las relaciones son ya insostenibles, pero deben arreglarse, solo que el no poder llegar a un acuerdo de manera personal, necesitamos un mediador que nos ayude a llegar a un buen término. En el aspecto espiritual, Jesucristo es nuestro mediador y nuestro abogado. Es por eso que consideraremos que solo Cristo nos reconcilia con el Padre. Solamente Jesucristo. No hay nadie más. Hermanos, por eso la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El hombre sin Dios posiblemente tengan muchos nombres, de los cuales pareciera como que ellos nos van a reconciliar con Dios, y no, hermanos, no hay nadie más, solamente Cristo. Jesucristo nos compró en la cruz del Calvario. Vamos a verlo en los puntos. 1. El pecado de Adán trajo la separación de Dios. Así fue. 2. El pecado ha estado siempre en el mundo. 3. La muerte reinó por causa de Adán. Aquí tenemos por ello que Adán
y su pecado arruinó nuestra relación con Dios. Dios tuvo muy buenos planes y, hermanos, Él pensó bien en todo. Pero aquí vemos que como Dios dejó al hombre, hermanos, en libertad de pensar, en libertad de decidir, vemos que el hombre ha equivocado el camino. Y el primer hombre que fue creado y el primer hombre que, hermanos, tuvo en su mano todo este privilegio, arruinó nuestra relación con Dios. Porque algunos han preguntado y han dicho, si Adán no hubiera pecado y Eva no hubiera pecado, ¿qué hubiera sucedido? ¿Hubiese habido humanidad? Claro que sí, pero no en la condición que estamos. Porque Dios tenía planes para que el hombre le alabara y le glorificara. Dios quería vivir entre nosotros y quería estar entre nosotros, hermanos, en una forma, ¿verdad?, amplia y hermosa, sin necesidad de que el Señor tuviera que estar mirando el pecado del hombre. Pero, hermanos, Adán, hermanos, y su pecado arruinó nuestra relación con Dios. Y, hermanos, quedamos enemistados con Dios. Por eso la palabra de Dios hasta dice, como dijese San Pablo, hermanos, reconciliaos con Dios. Nosotros hoy somos de los que estamos interviniendo, hermanos, para que la gente se reconcilie. Toda la gente que conoce al Señor, hermanos, le invitamos para que entre en una reconciliación. Y reconciliarse con Dios, qué hermoso es, hermanos, qué hermoso es vivir en paz con Dios y con uno mismo. Hay mucha gente que al no tener esto, pues, hermanos, no vive en paz, no vive tranquila, y por eso su situación es muy crítica. Adán y su pecado arruinó nuestra relación con Dios, pero solo Cristo nos reconcilia con el Padre. La porción básica está en Romanos 5, 12 al 14, y tenemos el primer punto que dice, el pecado de Adán trajo la separación de Dios. El origen de la separación de Dios con el hombre se dio en el huerto del Edén y fue por la desobediencia, por la desobediencia. Hermanos, vamos a considerar Romanos 5:12 en su versículo. Ya tenemos ahí unos puntos suspensivos que quiere decir que hay algo más que dice el versículo, pero lo que aquí se toma en la lección dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Aquí está el responsable de la imperfección que reina en el mundo, el hombre. Así es, hermanos. Hermanos, el responsable de esa imperfección, porque Dios hizo bueno al hombre, pero como nos dice el libro del Eclesiastés, el hombre mismo se buscó muchas cuentas. Nosotros lo podemos ver en realidad, hermanos, cuando miramos un bebé. Un bebé, hermanos, es limpio, es inocente. No sale un bebé ya diciendo groserías. No sale un bebé ya teniendo esos deseos de venganza. No sale un bebé, ¿verdad?, con esos deseos de, pues, hermanos, todo lo que es el pecado y la maldad. No, es una inocencia tan bonita, que es lo que nos da como una ilustración de que así vivía Adán, así vivía Eva. Hermanos, pero el hombre, hermanos, fue el que se separó de Dios. Hermanos, Adán y su pecado arruinaron nuestra relación con Dios, porque pienso yo que hubiese sido una relación muy bonita que el día de hoy viviéramos, hermanos, como en el tiempo del huerto del Edén, que por las tardes el Señor bajaba y, hermanos, platicaba con el hombre. Pero aquella ocasión cuando el Señor no lo vio, ¿qué dijo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? Y tiene que responder, hermanos, el hombre, es que oímos tu voz y tuvimos miedo. Y ya con esto el Señor reconoció, has desobedecido, has faltado, y ahí empezaron los primeros pretextos, ahí empezaron las primeras culpabilidades, y hasta el día de hoy el hombre no reconoce su falta. Hermanos, aquí está el responsable de la imperfección que reina en todo el mundo, el hombre. El hombre. Por eso dice la palabra de Dios,
Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. En el libro del Eclesiastés, en su capítulo 7, versículo 29, ahí encuentra uno, hermanos, esta parte escritural que es lo que les decía. De veras que el Señor nos hizo, hermanos, perfectos, nos hizo bien. Al final de las cuentas, hasta la palabra de Dios dice que el Señor, cuando pensó en crear al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, bendito sea Dios. Y hermanos, el Señor no dijo: hagamos al hombre así como se ve un elefante. No, dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo el Señor: hagamos al hombre como un gorila o un, mono. No, hermanos, el Señor nos dio una especialidad y se dijo, hermanos, imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Tenemos una imaginación, hermanos, de que Dios en persona es como uno de nosotros, pero, hermanos, en belleza y en una forma esplendorosa, formidable. Hermanos, aquí tenemos: Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. El pecado es transgresión del mandamiento, es errar el blanco, es violentar las órdenes divinas. Tal acción no era parte de la creación de Dios y sus efectos negativos tampoco estaban presentes. Todo era perfecto, hasta que el hombre, haciendo uso de su inteligencia, sensibilidad y voluntad, en una forma deliberadamente desobedeció y abrió la puerta al pecado en toda su expresión, con todos sus efectos. Y es por eso que hoy en día la humanidad está necesitada. La humanidad, hermanos, ¿cómo vive? Y hasta el día de hoy, Dios nos ha dejado, hermanos, a que hagamos nuestra voluntad. Porque si Dios, hermanos, quisiera obligar a todos los hombres que le buscan y le adoren, pues, hermanos, ya no tendríamos voluntad nosotros. Ya no seríamos gente, hermanos, libre. Hermanos, el hombre deliberadamente desobedeció. Es como hoy en día. Hay mucha gente que deliberadamente, hermanos, desobedece a Dios y abre la puerta al pecado, abre la puerta a la maldad. Y todo lo que el hombre hace, hermanos, pues ya lo hace porque él quiere. Aunque han habido personas que luego sí han dicho: yo no quiero estar así, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer aquello. No quiere, pero hay algo que lo domina, y eso es espíritus malos, diabólicos. Porque, hermanos, el diablo es el que trata de hacer que el hombre se rebele y haga todo lo negativo contra Dios. Por eso, hermanos, vemos que todos los efectos del pecado están a la orden del día. Y qué triste situación es la que se vive, hermanos, al estar lejos de Dios. Por eso es importante que usted y todos aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La muerte espiritual, que no es otra cosa más que la separación del hombre con su Creador, esto lo podemos comprobar en Génesis, cuando Adán y su mujer perdieron la inocencia, se escondieron de la presencia de Dios y su comunión directa con Él se dañó. Y, hermanos, por primera vez sintieron miedo a Dios, porque estaban ya conscientes que habían hecho mal y buscaron un culpable de su situación. Y si nosotros lo vemos en el libro del Génesis, vamos a considerar el capítulo 7, con la ayuda de Dios, los versículos 7 al 13, con la ayuda del Señor. 7 al 13, con la ayuda bendita del Señor, que nos dicen así: y vino Noé y sus hijos, y su mujer, y sus mujeres de sus hijos, con él a el arca, por las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra. De dos en dos entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, bendito sea Dios. Y sucedió que el séptimo día de las aguas del diluvio fueron sobre la tierra.
el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé, Sem, Cam, Jafté, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales mansos según su especie, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda especie de volátil. Aquí encontramos, hermanos, la palabra de Dios, y nos está diciendo algo claro la palabra del Señor. Fue cuando el Señor trató de, hermanos, pues darle oportunidad de que el hombre pues cambiara en su situación y en su forma de vida, en su forma, ¿verdad?, como el Señor lo dice. Pero aquí también tenemos la cita, hermanos, correspondiente a el primer pecado del hombre, y está en Génesis capítulo 3, y también está dentro de los versículos 7 al 14, con la ayuda de Dios. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí encontramos, hermanos, el primer pecado. Como el hombre, hermanos, estamos considerando que, hermanos, entró ya en esto de la conciencia cuando pecó, porque inmediatamente que se vieron desnudos, tuvieron pena el uno del otro, y por ello, hermanos, se escondieron separados. Porque, hermanos, cuando el hombre está bien con Dios, no tiene ni malos pensamientos, ni malas ideas. Cuando el hombre está relacionado con Dios, hermanos, pues no es ni vengativo, y aún hasta, hermanos, vence su carácter. Y por ello es que nosotros vemos, y mucha gente luego hasta dicen: pues los hermanos no pegan, los hermanos no hacen esto, los hermanos. Y por eso luego la gente del mundo hasta se aprovecha, hermanos, de los hermanos, porque dicen: ellos no se defienden. Pero, hermanos, encontramos que es porque Dios pone en nosotros una relación con Él tan hermosa, tan bonita, que, hermanos, todo cambia y todo entra en una forma diferente. Qué bonito sería que todo el mundo se convirtiera a Jesucristo, que todo el hombre, hermanos, entrara en una buena relación con Dios. Pero como el hombre es desobediente y como el hombre no quiere, hermanos, vemos que está viviendo en la situación que está. Cuando Dios vio que el hombre había desobedecido, le llamó la atención inmediatamente, pero en vez de que Adán reconociera su pecado, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste. Casi diciéndole: yo no te la pedí, yo no te dije que me dieras compañera, tú me la diste. Culpando a Dios, hermanos, culpando a Dios y a veces a la mujer, pues ella fue la que falló. Y cuando el Señor le pregunta a Eva, ahí tenemos que ella también inmediatamente, en vez de que dijera y reconociera su falta, hermanos, no, la serpiente. Y ya como la serpiente ya no tuvo a quien echarle culpa ni nada, hermanos, pues parece que ahí paró todo.
Pero ahí el hombre, hermanos, encontró lo más terrible. Hermanos, él dañó por primera vez, hermanos, lo que Dios había querido. Adán y su pecado arruinaron nuestra relación con Dios, ¿sí? Esto es. Y por eso el hombre, hermanos, hoy en día, para que entre en comunión con Dios, qué tremendo es. Porque puede más la carne, puede más el pecado, puede más todo lo negativo. Y hermanos, aquí está. Por eso, aquí nos está diciendo, cuando el hombre pecó, inmediatamente buscó un culpable de su situación. Y hermanos, nos dice más el comentario. Aunado a eso, como consecuencia de su deliberada desobediencia, fue echado del huerto de la misma presencia de Dios. Así es, el capítulo 3, los versículos 22 al 24, nos hablan y nos dicen de la siguiente forma, así, 3, 22 al 24 del libro del Génesis. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre, y sacólos Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque si el hombre hubiera tomado de ese árbol, hubiese convertidos en un ser inmortal. Pero hermanos, aquí vemos que el Señor impidió eso, lo impidió. Y vemos también, hermanos, que dice aquí la Escritura, que el Señor, hermanos, hizo esto para que el hombre, pues no fuese que toda la vida que viviera, hermanos, estuviera aumentando su pecado. Si ahorita una persona que viva 80 o 90 años, imagínense la lista, ¿sí? Bendito sea Dios porque el Señor nos alcanzó a varios y creemos que la lista se ha minorado, se ha hecho pequeña, porque el Señor borra nuestros pecados, porque el Señor quita nuestras culpabilidades, y por eso es que estamos continuamente en oración y orando y pidiendo, suplicando, Señor, perdóname, límpiame, ayúdame. Y hermanos, estamos tratando de evitar que hermanos, diríamos, la página de nuestra vida se mantenga limpia, Solamente Jesucristo es el único que nos ha podido reconciliar con Dios. Por eso el Hijo de Dios vive en paz, por eso el Hijo de Dios vive tranquilo. Y el Hijo de Dios, hermanos, hasta dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso muchos luego dicen, bueno, y cuando una persona se muere, ¿por qué cantan? ¿Por qué cuando una persona se muere parece que están alegres? Pues porque triunfó, arrebató el reino de los cielos. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Y hermanos, por eso vemos aquí que nos está diciendo, hermanos, que en su conciencia deliberada y su desobediencia, el hombre tuvo que ser echado fuera del huerto del Edén. Fue echado fuera. Hermanos, su pecado fue el que nos arruinó. Adán, al pecar, nos arruinó. Por eso hoy en día, hermanos, pues sufrimos y todo lo que pasamos, pues fue por esta causa, Sigamos leyendo, hermanos, lo que nos dice aquí nuestra enseñanza, y dice, y desde entonces heredamos esa naturaleza humana caída, de ahí que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Esta es la herencia que dejó Adán a toda la humanidad. Esta es la herencia. Estar marcados por el pecado, estar, hermanos, en una triste condición, y hermanos, por ello hoy en día el hombre está en esta condición. Adán y su pecado arruinaron nuestra relación con Dios, pero entraremos en su momento para saber, pero solo Cristo nos reconcilia con el Padre. Solamente Cristo, bendito sea Dios. Y esa condición fue heredada a todo ser humano. Por eso el hombre está lejos de Dios. Por eso la Biblia dice que
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas están fuera de esta hermosa relación, están fuera, hermanos, aún hasta diríamos de lo que es la salvación. Por eso, hermanos, la invitación es: acepta a Cristo, recibe a Cristo, porque solo Cristo salva, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro nombre. No lo hay, hermanos, no lo hay. Por ello, nosotros entendamos esto y es una grande bendición. Gloria a Dios. Hermanos, esta es la herencia que dejó Adán a todo el mundo. Hermanos, por su pecado, hermanos, vino una ruina tremenda. Nuestra relación con Dios se vino abajo. Pero vemos el punto número 2 que dice: el pecado ha estado siempre en el mundo, eso sí. Y dice: qué lamentable realidad. El pecado es un cáncer destructor. Ojalá nunca hubiese aparecido. Sin embargo, el apóstol nos aclara que basta la ley y el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Quiere decir que el hecho de que no hubiera ley desde Adán hasta Moisés no significa que nada evidenciara la existencia del pecado, pues Dios siempre le hizo ver a la sociedad en tiempo de Noé que el pecado no es correcto y es digno de muerte. A la ciudad de Sodoma y Gomorra también les destruyó por su pecado, pero cuando apareció la ley, todo el pecado fue evidenciado, así como la luz de una cosa, la luz en una casa se enciende y se pueden distinguir todas las cosas que están dentro. Así la ley descubrió todo el pecado en el que el ser humano era y hermanos, ¿verdad?, tendrá que cumplir el mandato que transgredió, es decir, no le importa pasar los límites establecidos por Dios, siendo este pecado un fracaso en toda la humanidad, en el cual no puede alcanzar por sí sola el nivel moral y espiritual que Dios exige. ¿Qué es lo que encontramos? En la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, en su capítulo 5. Vamos a considerar la epístola del apóstol San Pablo a los romanos en su capítulo 5, epístola universal del apóstol San Pablo, capítulo 5, con la ayuda de Dios, su versículo 15, que nos dice de esta manera: mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, muchos más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Solamente Jesucristo salva. Solamente Jesucristo libra al hombre del pecado. Bendito sea Dios. Y hasta hoy el pecado persiste. Pero hermanos, para esto apareció Jesucristo. Hermanos, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del pecado y todo. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, consideramos el pecado ha estado siempre en el mundo presente. Siempre. Siempre. O sea, el diablo ha existido, hermanos, desde el inicio de toda la creación. Y hermanos, nosotros vemos que el diablo está cumpliendo con una misión también, un trabajo. Apocalipsis 12:12 se los dice. Hermanos, el diablo fue echado del reino de los cielos, pero cuando cayó a la tierra, él llegó, hermanos, con un desquite y una venganza, y cuando vio, hermanos, lo hermoso de lo que había creado Dios, puso su mirada en la creación máxima, el hombre, y se pensó en desquitar, y pensó en arruinar, hermanos, al hombre, y el hombre que le dio libertad, el hombre que le dio lugar. Por eso la palabra de Dios hasta el día de hoy nos dice: ni deis lugar al diablo. Pero el hombre, hermanos, deliberadamente abre la puerta al pecado. El hombre deliberadamente, hermanos, hace tantas cosas porque nadie lo obliga humanamente. Una persona que está, hermanos, pues inhalando cemento o alguna otra sustancia que le afecta a su organismo, o que se esté bebiendo una cerveza, un tequila, hermanos, nadie lo está amenazando.
Deliberadamente el hombre fue y compró, el hombre fue y aceptó aquello y lo está tomando. Porque, hermanos, nadie lo está obligando. El hombre solito, hermanos, y no quiere saber de Dios por eso. No quiere saber de Dios. Por eso encontramos que el pecado ha estado siempre, siempre en el mundo. Y el mundo estaba necesitado. Por eso en aquella noche, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Y vino Jesucristo, el Salvador del mundo, hermanos, para salvar al hombre de su pecado. Porque la herencia que obtuvimos por Adán fue, hermanos, eso, hermanos. Esa herencia tan terrible, hermanos, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Adán y su pecado arruinaron nuestra relación con Dios, pero solo Cristo nos reconcilia con el Padre. Punto número 3. La muerte reinó por causa de Adán. Dice, hemos sido creados originalmente con la capacidad de gozar una perfecta vida espiritual. El versículo 14 de la epístola a los Romanos capítulo 5 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán. Es decir, la falta del primer hombre modificó completamente la condición de vida de todos sus descendientes, aunque no fuimos nosotros directamente los que pecamos, convirtiéndose así Adán en la cabeza espiritual, moral y física de toda la humanidad. Así como en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, la nueva forma de vivir, porque llegó ese virus, el coronavirus. Ahorita, hermanos, mucha gente no acepta pues todo lo que se está viviendo ahorita y la forma en que tenemos que estar y que tenemos que, hermanos, ¿verdad?, mantenernos para alejar, hermanos, ese mal. Hermanos, diríamos nosotros, así el hombre, hermanos, fue modificado. El pecado de Adán, hermanos, vino a cambiar todo, vino a transformar todo. De cuando el hombre vivía feliz, cuando Adán estaba en el huerto, vivía feliz. No tenía nada de preocupaciones, no tenía nada, hermanos, de lo cual él se viera afectado, pero le dio lugar al diablo. Y, hermanos, Adán y su pecado arruinaron nuestra relación con Dios. Pero la buena noticia es que solo Cristo nos reconcilia con el Padre. Bendito sea Dios. Por eso aquí dice que Adán se convirtió en la cabeza espiritual y moral y física de toda la humanidad. Y dice aquí, es algo parecido a esas personas que en algún momento desarrollaron una tendencia de enfermedad al cáncer y ahora toda su descendencia tiene la predisposición a estar enferma de lo mismo. Es cierto, hermanos, hay gente que se ha enfermado y hay enfermedades que son heredadas a los demás. Y hay quienes por eso, hermanos, cuando van ante un médico y dicen, no, pues me enfermé del azúcar, y pregunta el médico, ¿en su familia han habido personas diabéticas? Sí. Y sacan quiénes. Se trata del cáncer, lo mismo. ¿Han habido personas que murieron de esto? Sí. Y dicen, pues esto es, hermanos, una herencia, hermanos. Pero la más tremenda y difícil es la del pecado. Y Adán a toda la humanidad, hermanos, le dejó esa herencia. ¡Qué terrible, verdad! Y algún día dirán, ¿qué culpa tengo yo? Por eso, lo mismo con el pecado original, también nosotros la heredamos. Y mucha gente luego llega a decir, ¿qué culpa tengo yo? Si yo no estuve cuando se pecó en el huerto del Edén. Si yo, verdad, esto y yo aquello, y muchos quieren justificar ese asunto. Pero, hermanos, Adán y su pecado arruinaron nuestra relación con Dios. Por eso usted vive como está. Por eso, si usted que no ha aceptado a Cristo está en la condición de ser un esclavo del pecado, una persona atormentada por el diablo. Pero la buena noticia es, usted quiere cambiar, usted quiere ser libre, solamente Cristo. Cristo nos reconcilia con el Padre. Como usted, hermano, y su servidor y todos los que hemos aceptado a Cristo,
Hoy estamos reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios, y hoy nosotros nos gozamos y nos alegramos por haber recibido a un Salvador que nos ha librado, hermanos, de las cadenas del pecado, nos ha librado de la condenación eterna. Bendito sea Dios. Imagínense si el hombre hubiese tomado del árbol de la vida para siempre, pues hermanos, la condición sería más crítica, pero por eso el Señor, hermanos, impidió eso. Y un día el hombre va a vivir eternamente, va a vivir, hermanos, después de estar en esta tierra, en esta vida, el hombre va a seguir viviendo, hermanos, pero esa ya va a ser vida eterna, pero en Cristo, gozando y alegrándonos y recibiendo bendiciones de parte de Dios, aleluya. Pero el hombre en su pecado, sufriendo eternamente en el lago de fuego, sufriendo, ¿verdad?, la condenación eterna. Y ahí por eso, hermanos, tenemos que esto es lo que Adán, hermanos, le heredó a toda la gente. Pero Cristo nos dejó una herencia hermosa. Bendito sea Dios. Dice aquí ahora, pero existe una poderosa esperanza a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le estoy diciendo, hermanos, esa es la nueva y hermosa esperanza que tenemos. Acepte usted a Jesucristo. Dice aquí, hemos ahora recibido la reconciliación. Vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículos 11 y 12, nos está diciendo eso. Asimismo, uno, pero no imperfecto o desobediente, fue Jesucristo hombre, santo, inocente, limpio, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Es lo que nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Por medio de él fuimos justificados. Podemos llegar al Padre y tiene el poder de volvernos a Dios, quitando así la pared intermedia que el pecado nos pone, gozando ahora por medio de Cristo ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Ahí tenemos, hermanos, ser hijos de Dios. Porque los que no le quieren recibir son hijos del diablo, los que no quieren aceptarle. Y por eso, hermanos, vemos que el mundo se desenvuelve en una condición como hoy en día lo estamos viendo. Y se va a ir empeorando la situación del hombre. Se va a ir empeorando, hermanos, porque como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, el hombre no tuvo noticia, no quiso aceptar la noticia de la salvación, la rechazó. Y hoy en día eso es lo que sucede. Inviten a una persona a acudir a la casa de Dios para escuchar palabra, no quiere, pero invítenla a tomar y rapidito va. Invítenla a ir a bailar y rapidito va. Y cosas de pecado rapidito, pero para lo espiritual nada, no quiere. El hombre está, hermanos, deliberadamente tomando su decisión, y si el hombre se pierde, ya va a ser por culpa del mismo, no por culpa de Dios, porque el Señor ha puesto todo. Y como nos dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito sea Dios, quitando la pared intermedia, hermanos. Así es, ahora somos hijos de Dios y decimos, gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 5, hermanos, en su versículo 1, con la ayuda de Dios, pues es una parte que ya hemos estado leyendo y hemos estado oyendo, pero hermanos, la palabra de Dios es hermosa. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. No hay ningún ser humano que nos justifique, no hay ninguna persona que diga yo te perdono, te absuelvo de tus pecados. Ningún ser humano lo puede hacer, ninguno. Solamente Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y encontramos San Juan capítulo 1, versículo 12, que nos está hablando también ahí, hermanos, con la ayuda de Dios. San Juan capítulo 1, su versículo 12. San Juan 1, 12 habla y dice así: gloria a Dios.
Mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Aquí está. Hermanos, todos los que aceptamos a Jesucristo y que seguimos sus mandamientos y obedecemos su palabra, pasamos a ser sus hijos. Y aquí está diciéndolo, mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Bendito sea Dios. Hermano, hermanita, usted ha aceptado a Jesucristo, esto es una bendición. La herencia del pecado y la ruina que dejó Adán es quitada, y usted ahora es justificado. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios, y por eso es que ahora el Hijo de Dios, aceptando a Cristo, hermanos, vive en paz, come, duerme y en paz, y todo es en paz. Bendito sea Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, así a considerar y entender qué hermoso es esto, hermanos. Cristo nos reconcilia con el Padre. Solo Cristo es el único que nos puede reconciliar con el Padre. La conclusión dice: no hay duda de que el pecado trae separación de Dios, produce muerte espiritual, siempre ha estado presente en el mundo y seguirá mientras el hombre no reciba a Cristo, que es el único que puede reconciliar al hombre con su Creador. Pues hoy en día el hombre vive alejado de Dios y luce peleado con su Hacedor y la sociedad mundial, y vive en completa muerte espiritual. Por eso vemos tanta violencia, tanto pecado, tanta maldad, y hermanos, parece que el hombre se odia a sí mismo y se matan unos a otros. Y cuando escuchamos y que, verdad, mataron a una persona así, luego dicen: oh, Dios mío, y hasta lo hicieron pedazos. Dios mío, dice uno: Señor, ¿qué es esto? Hermanos, el hombre, hermanos, vive así porque está en pecado, está en maldad, escucha la voz del diablo y el diablo los guía. Pero hay una esperanza, se llama Cristo Jesús, el mediador entre Dios y el hombre. Tan solo basta con acercarse a Él. Hoy puede ser la oportunidad para usted, y puede ser salvo y restaurarse espiritualmente. Bendito sea Dios. Hermano que ha aceptado a Jesucristo, Dios lo bendiga. Manténgase firme, manténgase firme, manténgase en esto del camino de Dios, porque qué triste es que el hombre vuelva atrás y se aleje y vuelva al pecado. Hermanos, por eso muchos luego no han podido mantenerse firmes en el camino de Dios, porque están recordando las cosas del mundo y las tienen escondiditas y guardaditas, y por eso el hombre no puede perseverar. Por eso en el tiempo del pueblo de Israel, hermanos, hasta se decía que cuando salieron de Egipto recordaban muchas cosas que habían disfrutado en Egipto, pero se les olvidaba que eran esclavos, qué terrible. Hermanos, hoy en día el hombre a veces pues almacena y guarda cosas de pecado, y por eso no puede ser diferente, no puede cambiar, porque hermanos, así como aquel hombre acá que escondió, hermanos, verdad, lo que pues no era bueno, hermanos, porque era algo que Dios había prohibido que se tomara, y su anatema estaba escondido. Muchos así en su hogar están guardando anatema y no prosperan, no progresan, y por eso la situación está como está. Solamente el Hijo de Dios, que ha aceptado a Cristo y ha echado fuera todo lo del pecado, todo lo que a Dios no le agrada, hermanos, ha sido reconciliado con el Padre y ahora vive feliz. Bendito sea Dios. Esta es una muy buena noticia. Esperamos que todos estén prestos y dispuestos a recibir a Jesucristo como su Salvador. Que el Señor nos ayude y el Señor nos bendiga. Vamos a orar a Dios y le pedimos de la siguiente manera: Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, de los que hemos recibido tu palabra y te hemos aceptado como nuestro Salvador, hoy nos gozamos por ser tus hijos. Hoy nos gozamos y nos alegramos por saber
que ciertamente la herencia de Adán fue, Señor, quitada, porque ahora justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permite que la gente que no ha aceptado a Jesucristo, tu Hijo, Señor, lo entienda, lo comprenda, para que puedan tener un cambio de vida, puedan tener un cambio verdadero y que pueda haber una grande y hermosa bendición, Señor, y que pasen a ser hechos hijos tuyos. Dios bendito, este mundo se pierde en su pecado, este mundo se pierde en su maldad, pero es porque el hombre así lo decide, es porque así el hombre lo prefiere. Y cuántas veces vemos al hombre que se burla, Señor, y ciertamente no entendiendo lo que va a sufrir eternamente. Señor, el hombre lo ve en poco, pero qué terrible va a ser cuando sea la realidad. Y la palabra tuya advierte sobre todo esto, Señor. Ayúdanos, salva a este mundo, Señor. Prepara los mensajeros para cada alma que necesita de ti, Señor, y que puedan ser reconciliados, que puedan cambiar de vida. Padre mío, en tus manos todo esto queda y la gran necesidad puede ser solucionada llegando Cristo a los hogares. Confiamos que en los hogares donde has llegado, Señor, es de grande bendición. Manténnos firmes en tu camino. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, hermanos, y que nos dé de su gracia. Dios les bendiga, hermanos.